Para mí es un privilegio estar con ustedes en esta mañana y continuar con el tema de la mayordomía. Estamos viendo el tema de la mayordomía. Un concepto más moderno, el tema de la administración, ser administradores. Y para comenzar, quisiera que viéramos el siguiente video para ampliarles del tema puntual que voy a hablar en esta mañana. Algunos datos curiosos sobre nuestro cuerpo. Un adulto tiene 206 huesos que pesan 17 kilos. El hueso más largo es el fémur y el hueso más pequeño es el estribo, que apenas mide 2.6 milímetros. Y ese hueso, que es uno de los más pequeños, juntamente con dos más, son los huesos del oído, que son los encargados del equilibrio del cuerpo. ¿Lo sabían? Un hueso tan pequeño es donde está el equilibrio de nosotros. ¿Sabían esto? Esto me pareció curioso. Por la mañana somos más altos. Es decir, que algunos somos más altos en este momento que por la tarde. Y esto se debe a que cuando descansamos los huesos se distensionan y las vértebras también. Pero que al pasar el día vuelven a acomodarse y volvemos a hacerle la estatura que éramos. El corazón bombea entre 6 y 40 litros de sangre por minuto. Si usted está en descanso, aproximadamente está bombeando 6 litros. Si usted hace ejercicio, bombeará 40 litros por minuto. El cerebro humano puede almacenar información de 1000 enciclopedias de 20 tomos cada una. Es decir, el cerebro puede acumular 20,000 tomos de información. El músculo más fuerte del ser humano es el macetero. ¿Sabe dónde queda el macetero?
se encuentra en la mandíbula. Y gracias a él podemos morder, masticar. ¿Ok? Entonces el músculo más fuerte no está en los brazos, está en la mandíbula. ¿Saben? Pudiéramos seguir dando muchos datos del cuerpo humano y de verdad tendríamos que gastar mucho tiempo para saber cómo funciona nuestro cuerpo humano. Lo que busqué con este video y con los datos curiosos que le acabo de mencionar es que tengo un objetivo central y es hacernos reflexionar sobre el cuidado de nuestro cuerpo. ¿Cómo estamos cuidando nuestro cuerpo? Es por eso que el tema que trabajaremos hoy es la mayordomía de nuestra salud. Dígale a la persona que está a su lado, te hablan a ti. Vamos a hablar sobre la mayordomía de la salud. Y uno dice, pastor, ¿y eso también habla la Biblia? Ya vamos a ver. Para ello quisiera que juntos leyéramos lo que dice el texto bíblico en 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20. Primera de Corintios capítulo 6 19 al 20. Cuando lo tengan me pueden decir, ya lo tengo. Mayordomía de la salud. Impresionante ese video, ¿no? Impresionante. Cuando lo vi me identifiqué completamente con el video y ya más adelante sabrán por qué. ¿Lo tenemos? Listo, vamos a leer Reina Valera 60. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, qué es nuestro cuerpo? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Voy a leerle la traducción del lenguaje actual, que abandona un poco ese español antiguo, de os digo, y ya lo pone un poco más actual. Dice, el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo de Dios que Él les ha dado. Ustedes no son propios sus dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día estamos más expuestos a cosas que dañan nuestro cuerpo. La comida chatarra, el alcohol, los alimentos procesados, los contenidos en la web, las aplicaciones, el celular, Netflix, todas estas aplicaciones que hacen que nosotros día a día no nos ejercitemos. Y esto que consumimos día a día y a través de los meses y los años pasan dándonos lugar a enfermedades que afectan nuestra salud. Por eso hoy Dios quiere enseñarnos la importancia de cuidar ese cuerpo, este cuerpo. El mío es hermoso, el de ustedes también. Y que como personas espirituales se constituye en el templo del Espíritu Santo. Título del mensaje: una persona espiritual cuida de su cuerpo. Gracias por el único amén. Gracias. Una persona espiritual cuida de su cuerpo. Usted puede decir amén o ay, ay, ay. Y vamos a ver por qué más de uno vamos a terminar diciendo ay, 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 Señor. El pasaje de 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 al 20 nos enseña o nos presenta dos razones de por qué una persona espiritual debe cuidar su cuerpo. Muy bien, vamos a la primera. Una persona espiritual cuida de su cuerpo porque nuestro cuerpo pertenece a Dios. ¿Pertenece a quién? A Dios. El versículo 19 comienza afirmando una verdad. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y Pablo utiliza este término del templo como un lugar sagrado, para que la iglesia de Corintio pudiera comprender que sus cuerpos se convertían en esos lugares sagrados, puros para Dios y libre de cualquier cosa que lo contamine, pues en él habitaba el Espíritu Santo. Por eso Pablo les dice a ellos, sus cuerpos son templo del Espíritu Santo. Es decir, es un lugar sagrado, es un lugar puro y libre de cualquier contaminación.
Pero también el versículo 19 termina dejando claro algo. Y es que nuestros cuerpos, que son el templo del Espíritu Santo, no nos pertenecen a nosotros, sino le pertenecen a Dios. ¿Saben? Esto fue revelador para mi vida. Por eso ahora comprendo por qué nosotros somos administradores de Dios, mayordomos de Él, porque un día estaremos dando cuenta de todo lo que el Señor nos ha dado. Y a veces nosotros pensamos que lo que Dios nos ha dado son dones, son talentos, quizás la casa, nuestros hijos, el lugar donde nosotros nos desarrollamos. A veces vemos la creación y decimos, ay, eso nos dio Dios para administrar. Y muchas veces olvidamos que lo primero que nos dio Dios a nosotros para administrar son nuestros cuerpos. Ay, ay, ay. Nuestros cuerpos no pertenecen a nosotros. Esposas, el cuerpo de su esposo no le pertenece. Son del Señor. Algunas se ríen. Nuestros cuerpos pertenecen a Dios. Dentro de la carta de la iglesia de Corintios se puede ver tres problemáticas que Pablo trata de orientar. Primero, la falta de unidad. Segundo, las falsas enseñanzas. Y tercero, la inmoralidad. Y este capítulo 6 gira en torno al tercer tema, la inmoralidad. Y entonces Pablo lo que dice es que el creyente debe abandonar esas conductas que hacen daño a sus vidas. Por ello, afirma que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero saben, en esta mañana no quiero cerrar el tema solo al tema de la conducta sexual, sino en todo aquello que hace daño al templo de Dios, tanto lo espiritual como lo físico también. Y es que al leer la parte final de este versículo 19, podemos ver esa verdad fundamental para comprender por qué cuidar nuestro cuerpo. Ustedes no son dueños de su propia vida, de su cuerpo. Cualquier persona coherente tendrá cuidado con algo que no le pertenece. Cuando usted le entregan algo para que lo cuide, ¿usted qué hace? Cuidarlo. No puede ser que ustedes tengan algo que les ha sido dado para que lo cuiden y no lo cuiden. Por eso una persona coherente dirá, si esto no es mío y me lo dieron para que lo cuide, entonces ¿yo qué voy a hacer? Igual. Iglesia, nuestro cuerpo pertenece a Dios, somos posesión comprada, no tenemos el derecho de contaminar y abusar de la propiedad de Dios. Ay, ay, ay. O amén. Ay, 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 o amén. No tenemos el derecho de contaminar ni de abusar de la propiedad de Dios. Este principio aplica más a nuestra conducta sexual, pero también aplica a lo espiritual y a lo físico. Por eso, esta mañana mi pregunta es, ¿cómo estás administrando lo que el Señor te dio? ¿Cómo lo estás administrando? ¿Cómo estás administrando tu cuerpo? ¿Saben? Aunque al principio, cuando nos dieron el tema, Miriam es testigo y algunos de los muchachos también, luché de cómo hablar este tema. Yo decía, venga, ¿cómo voy a hablar sobre el cuidado de nuestro cuerpo sin que eso se convierta en una charla motivacional o en una charla de salud? La Biblia sí habla de eso. La Biblia tiene algo. Y saben, en esos momentos, mientras más estudiaba, más le decía al Señor, ¿cómo lo hago? Entre más investigaba, llegué a entender algo. Y es que muchas veces nosotros como cristianos separamos lo físico de lo espiritual. Y una verdad, la Biblia no lo separa. La Biblia no separa, no hace separación entre lo físico y lo espiritual, sino por el contrario. El texto bíblico me deja ver que lo que tú vives espiritualmente se refleja en lo físico. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es decir, que si nosotros en lo físico estamos mostrando algo, es porque quizás estamos haciendo esa dicotomía o haciendo esa separación entre lo sagrado
y lo físico. Y no podemos hacerlo. Muchos de nosotros nos preocupamos por lo espiritual. Hay que tener comunión con Dios. Hay que aprender de su palabra. Pero no cuidamos lo que el Señor nos ha dado. Yo sé que no voy a sacar muchos amenes, pero es la palabra de Dios, ¿no? Muchos de nosotros descuidamos el templo del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos. Los de Corinto lo hacían a través de la inmoralidad, permitiéndose hacer cosas que no estaban bien, pues sus cuerpos no les pertenecían. ¿Qué cosas, iglesia? ¿Qué cosas te estás permitiendo que no están bien y están afectando a tu cuerpo? ¿Qué cosas? ¿Una mala alimentación? ¿Un vicio oculto? ¿Alcohol, drogas? ¿Una vida desordenada de excesos? ¿Qué estás metiendo a tu cuerpo que te está afectando? Iglesia, tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Un día frente a Dios tendremos que dar cuenta de cómo administramos lo que Él nos dio. Nuestros dones, nuestro talento, nuestro llamado, pero también nuestro cuerpo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Espero que cuando nos diga el Señor, ¿qué hiciste con ese cuerpo bello, hermoso que te di? Nosotros no terminemos diciendo la siguiente frase: yo fui fiel en acabarlo. Espero que cuando estemos frente a Él podamos decir: Señor, todo lo que me diste por administrar, lo administré bien. ¿Saben? Después de casi morir, literal, no es exageración, literal, después de casi morir, inicié un proceso con medicina interna. Y le doy gracias a Dios porque mi primera doctora terminó siendo una mujer creyente. Para mí, una verdadera mujer de Dios. Y ella me dijo con sabiduría lo siguiente, después de revisar todos mis exámenes y verme a los ojos, me dijo lo siguiente. Espera, la busco, que yo aquí la tenía. Me dijo: mira, yo no te puedo asegurar que todas las enfermedades sean producto de un ataque del enemigo. Quizás algunas sí. Lo único que sí puedo afirmar es que la mayoría de enfermedades que trato en mis pacientes son consecuencia de no cuidar el templo de Dios. ¿Y saben cómo me completó el mensaje? Y tú estás en mi segunda afirmación. Ese día Dios habló a lo profundo de mi corazón diciéndome: Jesús Alberto Escobar, te di largura de días, pero eres tú el que los está acortando. Eres tú el que estás dañando el cuerpo que te di para que lo cuides y para que seas instrumento mío en esta tierra. De nada sirve, Jesús Alberto Escobar, que hables de disciplina, de dominio propio, si no eres capaz de cuidar de ti mismo. Alguien que diga algo hoy. ¿Cómo estás administrando lo que no es tuyo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Saben? Yo ese día dije: Señor, si es la hora, Señor, perdóname. Pedí perdón de todo lo que había hecho y lo que no había hecho y lo que no me acordaba. Y le decía: Señor, que mis ojos te vean a ti. Yo ya estaba muy espiritual en ese momento. Que al abrir mis ojos te vean, Señor, y me digas: buen siervo fiel. En lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y yo: amén, sí, Señor. Y después, con lágrimas en mis ojos, le dije: Señor, dale fuerza a mis hijas y a mi esposa para vivir sin mí. Yo sé que tú la vas a cuidar. Le dije: en ti descanso. ¿Y sabe lo que me dijo el Señor? No, ¿por qué dices eso? Si yo te di largura de días, pero eres tú el que estás malgastando el tiempo que te di en esta tierra. Tú eres el que no eres coherente y dices que sirves y dices que eres pastor y hablas y predicas, pero a la hora de aplicarlo no lo haces. No lo haces. Jóvenes, tengan dominio propio. Pero me ponían una Coca-Cola y perdía el año.
jóvenes hay que ser disciplinados. Y durante toda mi vida comencé 1,000 formas de hacer ejercicios. Hoy sí, hoy es el día. Y me ponía la pantaloneta y posteaba, ahora sí, iniciando una nueva etapa de mi vida. Y al otro día, Dios, yo no sé, yo digo, gracias Señor, porque ahora puedo tener un poco más de autoridad para hablar de esto. Si hablamos 2 años atrás, quizás no, quizás tuviera que haber dicho no, que lo predique otro, no yo. Pero ¿saben qué habla Dios a mi corazón? Que muchos de nosotros solamente nos enfatizamos en lo espiritual y está bien, porque necesitamos alcanzar nuestra salvación. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que necesitamos ser coherentes con ese llamado de salvación que Dios hizo a nuestras vidas. Y para eso necesitamos cuidar nuestros cuerpos, mis hermanos. No es hablar de hedonismo, no estoy hablando de vanagloria, no estoy hablando de que ahora usted tenga que los hombres tengamos que tener la chocolatina Jetta ahí marcada, ni postearnos ahí sin camisa en Facebook, ni nada de eso. Estoy hablando de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar el templo que Dios nos ha dado, de cuidarlo. Los de Corintios lo contaminaban con inmoralidades. Quizás nosotros también lo hagamos igual y quizás lo contaminemos con otras cosas. Es necesario analizar qué estamos metiendo a nuestro cuerpo. Saben, yo durante mucho tiempo escuché la siguiente frase: los cristianos no toman, pero sí. Y después, cuando tenía que ir a velorios, ¿por qué murió esta persona? Diabetes. ¿Por qué murió? Sobrepeso, obesidad grado 3. ¿Pero por qué? Y yo digo, Señor, ¿pero por qué? Y el Señor va a tener que responder, pues porque no se cuidó. No podemos meter ahí al enemigo. A mí no me gusta hablar de él casi. No podemos meterlo a él ahí y decir, Satanás me atacó. Y yo no, pues yo no le di la hamburguesa, usted la comió solo. Es necesario cuidar lo que el Señor, un día estaremos frente a Él. No es frente a mí, frente a Él. Y Él nos dirá, ¿qué hiciste con lo que te di? No, pastor, no, Señor, no es pastor, no. Señor, yo prediqué. Señor, yo hice, yo deshice. Pero ¿y tu cuerpo lo cuidaste? ¿Cuidaste lo que te di? En un imaginario mío que quiero para poder profundizar esto, imagínese a Dios diciéndonos, ¿qué haces aquí? Y Señor, pues ya, la hora, ¿no? Ya llegué aquí. No, yo tenía 30, 40, 50 años más para ti. Y entonces, Señor, ¿se equivocaron? ¿Me vas a regresar? No, es que no entendiste que te di un cuerpo para que lo administres, que no era tuyo, sino que era mío. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén. Dígale a la persona que está a su lado, por favor, entiende que el cuerpo que tienes no es tuyo, es del Señor. Cuídalo, cuídalo. Segundo, la segunda, una persona espiritual cuida su cuerpo no solamente porque entiende que es del Señor, no es suyo, sino porque a través de su cuerpo glorifica a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? El versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo deja bien claro. Lo que está diciendo Pablo a la iglesia en Corinto es que en lugar de que sus cuerpos sean dados a lo inmoral, a los malos hábitos, sus cuerpos deben glorificar a Dios y para ello deben procurar mantenerlos sanos y libres de contaminación. Ya estoy convenciendo a más de uno. Deben ser cuerpos sanos y libres de contaminación. No puedo adorar ni servir bien al Señor con un cuerpo maltrecho. Ay, Señor. Si entendemos que somos espirituales, que somos personas que cuidamos el templo de Dios, entonces nos preocuparemos no solo por crecer y cuidar nuestra vida espiritual, sino también nuestra vida física. Nos cuidaremos, porque largura de día hay para nosotros.
Porque Dios tiene proyectos y planes para cada uno de ustedes. Pero a veces los acortamos nosotros. Ay, me duele la rodilla. Señor, mire, Satanás atacándome la rodilla. No. ¿Cuánto haces ejercicio? ¿Cuántos días sales a correr? ¿A caminar? ¿A gatear? ¿A algo? ¿Cuántas veces, aunque sea, levantamos los brazos? ¿Cuántas veces nosotros decimos, venga, hay que hacerlo, hay que hacerlo? ¿Saben? Yo hablaba, hay que tener disciplina, hay que tener dominio propio. Hay que hacerlo. Tienes que ser mayor a tus excusas, porque Dios te ha dado un cuerpo para que lo administres. Diga amén, gracias, amén, amén. No solamente para que huelas rico y para que tengas bonita ropa, sino para que lo administres y para que glorifiques con él a Dios. No puedo glorificar a Dios si no tengo una verdadera salud. Discúlpenme. Eso me lo habló el Señor a través de mi doctora. No puedo hablar de un Dios cuando yo mismo no lo reflejo a los demás. ¿Se acuerdan lo que me dijo la doctora? Quizás algunas enfermedades sean dadas por el enemigo, quizás. Pero la gran mayoría de los que yo trato son por consecuencia de sus malos hábitos. Jesús Alberto, tú estás en el segundo grupo. ¿Saben qué entendí en ese momento? Que en vez de orar y decirle, Señor, rechazo esa enfermedad, Señor, rechazo al enemigo porque me está atacando con esa enfermedad, tuve que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, perdóname. Perdóname por lo que estoy haciendo. Perdóname por no cuidarme. Y decirle, Señor, ayúdame a cambiar mi realidad. No estoy llamando a una obsesión ni a un culto al cuerpo. Estoy llamando a que nos cuidemos, porque de eso también tendremos que rendir cuentas. Hay que alimentarnos bien. Hay que hacer ejercicio, ¿sí? Así como oramos y ayunamos todos los días, qué bonito salir a caminar. ¿Saben? Hace 2 años, creo, inicié un deporte que me fascina completamente, y es el ciclismo. Y aunque la primera salida no duré ni 1 kilómetro, vomité, lloré, peleé con Dios y me la traje arrastrando, no porque se hubiera pinchado, sino porque yo ya no podía volverme a montar, con 115 kilos sobre mí. Le dije al Señor, ayúdame a ser disciplinado con esto. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que a veces nadie sale. Tenemos amigos con los que salimos, pero a veces nadie sale. Y yo cojo mi bicicletica y arranco. Y han sido los momentos más espirituales para mí, porque mientras voy pedaleando, voy hablando con Él, voy adorándolo, voy escuchándolo. Y digo, wow, Señor, hoy crecí no solo en lo espiritual, sino también en lo físico. También en lo físico. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y para terminar, algo que marcó mi corazón con todo es el versículo 20. Comienza diciendo, cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Fue muy alto. Cuando comencé todo este proceso, el médico y algunas otras especialidades dijeron, vas a quedar con muchas cosas de por vida. De por vida. La realidad, sin exageración, la doctora me decía, es que el problema es que eres una persona de 40 años con un cuerpo de una persona de 80 años. Y hay cosas que no van a volverla. Y mi esposa es testigo de eso.
Ella es la que duerme conmigo, ¿no? Muchas veces iba a los controles y no había avance, no había nada. Me esforzaba, oraba, ayunaba, hacía ejercicio, comía bien y no había ningún avance. El otorrino me decía, vamos con esa operación, pero me puedes matar. Sí, pero si te quedas así también te vas a morir. Entonces, arriesguémoslo con la operación. Y yo decía, ¿pero qué? El hígado, no, sigue peor. La tensión, no, por las nubes. No, tome la pastillita con varios medicamentos encima mío, con varias cosas. Y un momento le dije al Señor, Señor, no sé qué más hacer para cambiar mi realidad. Ya aprendí la lección. Pero ¿saben que este pasaje se hizo real en mi vida? Dios es el que me salvó. Él fue el que me compró. Y el precio que pagó por mí fue muy alto. Yo le dije, ok, Señor, si tú lo hiciste, en ti estoy. Hace menos un tiempo de aquí para atrás, las cosas empezaron a cambiar. La doctora me miraba y me decía, no entiendo, pero su hígado se normalizó. Y yo le decía, Él me compró con un precio grande. El otorrino me dijo, vamos a hacerle una naso. Yo le digo solo naso, para mirar y estar claro a dónde voy a recomponer. Me iba a reconstruir toda esta parte. Iba a quedar 6 meses sin hablar, aunque antes de eso iba a tener que estar 8 días entubado, inducido, mientras se desinflamaba. Y el médico me decía, hay mucha posibilidad de que, pero si sigues así, pues también. Cuando me la hizo, la doctora me dice, no, ya no hay obstrucción, ya no hay nada. Mi recomendación es no te operes, sigue tu vida. Yo dije, Señor, van 2. En los exámenes, el azúcar estaba por las nubes, ahora está normal. Yo, Señor, van 3. Hace poco estuve en el cardiólogo y me dijo, no sé lo que hizo. Yo le dije, montar bicicleta, creerle al Señor que sí puedo, que tengo que administrar bien este cuerpo, Me dijo, pero tu corazón se ha rejuvenecido, está fuerte, sano. Deja la pastilla que estás tomando y nos vamos a ver en 2 años, pero por verlo, porque si usted sigue como va, ya esa condición cardíaca que tenías desapareció. Y al salir dije, Señor, gracias. Gracias porque tú eres quien me salvó. En realidad tú me compraste y el precio que pagaste por mí fue grande. Y hay cosas que sé que nosotros necesitamos cambiar en nuestra área física, iglesia. Cuidarnos con nuestra alimentación, hacer ejercicio, y ustedes saben más que yo. Pero también tengan la seguridad que para lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Alguien que no podía dar un paso, alguien que mucho tiempo no hacía nada por su vida, hoy es que les habla a ustedes para decirles, se puede. Se puede recorrer 110 kilómetros en bicicleta y estar feliz. Llegar a tu casa, bañarte y salir con tus hijas, salir a predicar y llegar a la noche y estar en la presencia del Señor y decir, gracias Dios, porque ya no me canso. Dios tiene largura de día para ustedes. Y mientras terminaba este mensaje, Dios puso en mi corazón algo bien importante. Y es que hay personas que tienen enfermedades y que quizá los diagnósticos no son los mejores, pero yo a quien le creo es a Dios, a Él. Y como Él puede cambiar cosas, y como las cambió en mí, un simple mortal igual que ustedes, sé que Dios lo podrá hacer en ustedes también.
Un hombre, una mujer espiritual cuida de su cuerpo, pero también le cree a ese Dios que hace milagros. Aquel para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Ponte sobre tus pies en esta mañana.